Jesucristo es mi Dios, única justa mi Dios. Jesucristo es mi Dios, Él lavó mis pecados. Jesucristo es mi Dios, tinieblas caen a su nombre. Jesucristo es mi Dios, Rey de Reyes proclamaré. Jesús es Cristo. Cumbre espiritual quien sigue a Jesucristo. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas en la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpian leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Mateo capítulo 10, versículos 5 a 8. En Mateo 4, 19, Jesús llamó a Pedro y a su hermano Andrés, un pescador que estaba pescando en la costa de Galilea, y les dijo: sígueme, os haré pescadores de hombres. Hoy Dios ha prometido a sus hijos que si seguimos las palabras de Jesús, Él nos hará pescadores de hombres. Pero, ¿cómo estamos ahora? Jesús, sígueme. Jesús, haz lo que te digo. ¿Alguna vez has hecho algo como esto? Pero no deberías hacer eso. Si adelantamos a Jesús y seguimos las palabras de Jesús, nos convertiremos en pescadores de hombres de todos los 237 países del mundo. Por eso, vamos a confesar el nombre de Dios el Creador con un corazón feliz. Jesús es Cristo. Somos hijos de Dios. Todos los problemas acabaron. Satanás, vete, lleno del Espíritu Santo. Evangelización mundial. Mateo 4, 1 a 11 es el mensaje que nuestro remanente nunca debe olvidar. Antes de que Jesús predicara el Evangelio del Reino a todas las personas, el Espíritu Santo lo llevó a ser tentado por el diablo. Se fue al desierto. Ahí Jesús oró durante 40 días y noches sin comer nada. Al final tenía mucha hambre. En ese momento, el demonio tentador se acercó a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Entonces Jesús le dijo al diablo: la Biblia dice, no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús resistió a las tentaciones del diablo con las palabras de Dios escritas hace cientos de años. Hace mucho tiempo los israelitas, quienes fueron liberados de la esclavitud en Egipto por la aplicación de la sangre del Cordero Pascual en Éxodo 3:18, vivieron en el desierto sin nada durante 40 años. Como Dios les dio maná y codornices para que no tuvieran hambre en esos tiempos. Jesús venció la tentación del diablo con la palabra de Dios de Génesis 3:15. Después de que Jesús venció todas las tentaciones del diablo, el diablo se fue y los ángeles vinieron a servir a Jesús. ¿Qué debemos hacer cuando el diablo nos hace pensar: no sigas las palabras de Jesucristo, la simiente de la mujer de Génesis 3:15 que aplastó la cabeza de Satanás? En el nombre del verdadero Rey Cristo, debemos hacer la batalla espiritual para destruir la obra del diablo.
De esta manera no llevaremos a cabo la misión del diablo y nos convertiremos en la maravillosa dama de honor de Jesús. Entre los 12 discípulos que siguieron a Jesús había un hombre llamado Judas Iscariote. Ante los problemas y las dificultades, él fue engañado por Satanás con los pensamientos de hoy y no pudo vivir como la dama de honor de Jesús. Jesús, responde, rápido, ahora. Así, Judas Iscariote quería una respuesta de inmediato. Y él fue engañado por los susurros del diablo, vendió a Jesús y se convirtió en un siervo de Satanás y fue llevado a la destrucción eterna. Simiente de la mujer de Génesis 3:15, el Espíritu de Cristo debe estar presente en cada persona en este mundo. Solo cuando el Espíritu de Cristo entra en ti, puedes resolver el problema de la muerte eterna. Y también puedes tener la identidad y la autoridad para convertirte en un hijo de Dios. Originalmente, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios como un ser espiritual feliz con Dios. Pero en el jardín de Edén, el mentiroso, alienador, espíritu infiel, ladrón espiritual Satanás apareció en el jardín de Edén y engañó a Adán y Eva con mentiras para que dejaran a Dios. Incluso si comes la fruta, nunca morirás. Dios te dijo que no la comerás, porque el día que la comas, tus ojos se abrirán y como Dios conocerás el bien y el mal. Al final, siguiendo las mentiras de Satanás que me hizo gobernante, caí en el pecado y fuera de la gloria de Dios. Así, privados de la verdadera felicidad y paz, a causa de Satanás y el diablo, sufrimos enfermedades de la mente, los pensamientos y el cuerpo. Pero Dios nos ama mucho. No nos dejó sufrir por Satanás, quien tomó el poder del pecado, la muerte y el infierno. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La simiente de la mujer, Jesucristo de Génesis 3:15, vino y aplastó la cabeza de Satanás. El nombre de Cristo es el verdadero Rey que aplastó la cabeza de Satanás, que roba y mata mi alma y roba mi vida. El verdadero sacerdote que resolvió todos mis pecados, maldiciones y desastres en la cruz. Es el verdadero profeta que abrió el camino para encontrar a Dios. Por lo tanto, debes aceptar a Jesucristo como tu Salvador y Maestro para cambiar tu identidad de siervo del diablo a hijo de Dios. Como hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, está siempre conmigo para protegerme y guiarme. Pero Satanás, quien nos separó de Dios, nos susurra también hoy que no sigamos las palabras de Dios, que es decir, en el nombre de Jesucristo de Génesis 3:15, aplastar la cabeza del diablo, a seguir el camino fácil y rápido. Porque las palabras de Dios, el contenido del Evangelio, no están puestas en nuestros corazones. Eso es porque el invisible y malvado Satanás ya ha quitado la palabra de Dios de nuestros corazones. Por eso, primero debo recibir a Jesucristo como mi Salvador y quitar las cosas sucias. Debo derrocar a Satanás, el diablo, los espíritus inmundos que me perturban hoy constantemente con pensamientos que son contrarios a las palabras de Jesús.
para que el reino de Dios entre en nosotros. ¿Qué pasará si no ato a Satanás que vino a mí como un pensamiento? Mi corazón se convertirá en un campo al camino y siempre será ruidoso. También, como un campo pedregal, siempre será repleto de rocas duras y llenas de baches que chocan entre sí. Cataplum, siempre sufriendo de pensamientos. O puntiagudo, afilado, como un campo de espinos, donde los espinos que sobresalen se enredan y cuando sopla el viento te apuñala, te duele comer y no importa lo que hagas, vives lleno de heridas de espinas. Por eso, cada vez que el pensamiento de Satanás, mentiroso, avaro, tramposo, entra en nosotros, decimos: Jesús es el Cristo. Si solo pronuncias ese nombre, se producirá una curación increíble. Esta semana no debemos renunciar a los pensamientos de hoy como la presa favorita de Satanás. En vez, con el contenido del Evangelio que Jesús es el Cristo, te bendigo para que te conviertas en una orgullosa y maravillosa dama del honor de Jesús en cualquier momento y en cualquier lugar, para que te conviertas en la cumbre espiritual de la evangelización mundial que salva a 237 países alrededor del mundo. Dios Todopoderoso, debido al pecado original de dejarlo en Génesis 3, estuve realizando las tareas de Satanás destinadas a vivir en un estado de destrucción. Gracias por llamarme a ser su hijo a través de Jesucristo y darme la autoridad para vencer todas las cosas. Todos los días haré la batalla espiritual que no permita que mis pensamientos de hoy se conviertan en presas de Satanás. Ahora permítame convertirme en la cumbre espiritual de la evangelización mundial, que simplemente sigue a Jesucristo de Génesis 3:15. Rezo en el nombre de Jesucristo. Amén.